nuevamente gracias por participar, hay una convocatoria muy importante. La charla va a quedar grabada como todas las charlas y se va a subir al canal de YouTube para que la puedan volver a ver. Después lo vamos a informar por redes sociales, tanto cuando esté subida esta charla como las próximas, siempre lo vamos a informar ahí. Y bueno, hoy tenemos a la licenciada María Inés Saavedra. Ella es licenciada en Historia de las Artes, profesora adjunta de Historia de las Artes Plásticas, Renacimiento, en el Departamento de Artes de Filosofía y Letras, entre el 89 y el 2012, directora del Departamento de Artes de Filosofía y Letras, entre el 2005 y el 2009, e investigadora en proyectos de la UBA, de la Secretaría de Ciencia y Técnica, desde el 98 hasta el 2014, y bueno, le agradecemos mucho por participar y esperamos que les guste. Yo también espero. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Yo veo poquitas caras. Carmen es una privilegiada que puedo ver, las demás no las veo. Bueno, les cuento un poco el objetivo que me planteé en esta charla. Cuando me pidieron que diera esta charla sobre las misiones jesuíticas de 1 hora y media aproximadamente, al principio me entusiasmé y después me abrumé. Es un tema demasiado grande, demasiado complejo para poder plantearlo con cierta claridad pedagógica a lo largo de 1 hora y media. Estuve cambiando varias veces la organización de los temas y llegué a la conclusión que lo que tenía que hacer era apartarme de la concepción historicista tradicional y tratar de entender al fenómeno jesuítico guaraní desde una perspectiva totalmente distinta de la historiográfica, ¿no es cierto? Las misiones jesuitas de guaraníes significaron realmente una instancia singular y única en la realidad colonial de nuestro continente. Desde su inicio, desde su fundación, desde sus objetivos y fundamentalmente desde su desarrollo y su gran producción, tanto artística como económica, como arquitectónica, fueron un fenómeno que tenemos que separarlo realmente de todo lo que fue el proyecto colonial. Pero ante muchos autores hablaban diciendo que las misiones jesuíticas o el proyecto misionero era una utopía. En la época de las utopías, justamente, y el especialista en esto que realmente levantó el estudio, la investigación y la valoración de las misiones jesuíticas como un fenómeno atípico dentro del aparato colonial fue el doctor Bosidar Sustersic, con quien yo tuve el honor de trabajar mucho tiempo, y él una vez refutó a unos doctores en un congreso cuando decían que las misiones jesuíticas eran una utopía, que nunca podía funcionar, y Sustersic les retrucó que en realidad la utopía era la conquista, el pensar que un pueblo invasor podía dominar, sojuzgar y sacar cosas de provecho realmente importantes y positivas sobre una multitud de pueblos invadidos, era realmente una utopía que saliera bien, y por eso fue tan conflictiva. La historia de las misiones es una historia que va a estar concebida a través de distintos ojos. En primer lugar, tenemos una historia europeizante, lo cual es lógico porque la hicieron los europeos. Y entonces, desde ese punto de vista, entender la gran diferencia que hay de un concepto europeo a una peculiaridad americana va a ser realmente muy difícil. El primero que hizo un trabajo sistemático y realmente admirable de este tema fue el padre Furlong, padre jesuita, que dedicó parte de su vida a estudiar este fenómeno, y él llega a una conclusión que dominó un poco el pensamiento de todo el
el, el conglomerado de historiadores y analistas sobre el tema, de que los guaraníes eran un pueblo con una gran capacidad manual, pero con poca capacidad creativa. Y por lo tanto era un pueblo de copistas, y todo lo que se ve en el arte misionero es un arte de copia del arte europeo. Bueno, hubo distintas opiniones que se fueron dando, fue muy importante de determinados análisis sobre imágenes puntuales y demás que hizo el profesor Héctor Esquenone, ¿no es cierto?, que dio una primera vuelta de tuerca hacia una concepción de valorización de la mano de obra indígena, no solo como meros copistas, sino también como productores de determinadas características autóctonas traducidas en una mentalidad europea o evangélica, ¿no es cierto? Y finalmente podemos hablar, los tengo que hacer este esquema en 1 hora y media, así que calculen que estoy hablando no resumidamente, sucintamente, que es peor. Y el que dio vuelta realmente el estudio de las misiones jesuíticas fue Bosider Fustercik. Él dedicó prácticamente 30, 40 años de su vida a estudiar este tema, y él llega a una conclusión que la largo al principio como para que la tengamos en cuenta, y sobre todo haciendo un análisis de la imaginería, en donde él va a decir que en realidad la imaginería de las misiones jesuíticas de guaraníes no es misionero guaraní, sino guaraníes jesuíticas, que es un poco el título que yo le puse a esta carátula del PowerPoint, ¿no es cierto? Es decir, que el aporte guaraní es tan fundamental, que no podemos ponerlo en segundo término. Esto es una jerarquización y una revalorización que ha tomado vigencia, que hoy se la considera. El doctor Fustercik ha hecho libros invalorables, como la historia de la arquitectura de las misiones, el libro de imaginería, un libro sobre Brassanelli, digamos que están en las librerías y que se puede ver lo que es el relevamiento de formas, de arquitectura, de fotografías, de análisis que ha hecho de una seriedad fabulosa. Yo realmente me estoy basando en estudios de él para decir lo que voy a exponer hoy en la clase. La historia de las misiones desde lo cronológico se iniciaría en 1616 con la llegada de los primeros jesuitas. Estos primeros jesuitas no llegan con una mentalidad de conquistador, sino que llegan con una mentalidad de custodia del pueblo. Llegan, y quiero hacer con esto una diferencia, no son lo mismo los jesuitas en América que las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas van a ser un fenómeno que se va a dar a partir de lo que fueron las grandes persecuciones de los comuneros del Paraguay a los indios guaraníes, en donde los esclavizaban con la encomienda y con demás situaciones realmente oprobiosas, y son llamados un grupo de jesuitas para que vengan a tratar de proteger de este maltrato a la población indígena. Estos jesuitas que llegan van a poblar o van a estar en la zona que pudiéramos llamar nosotros del litoral argentino y lo que sería entre el cauce de los ríos Uruguay, Paraná y fundamentalmente yo les diría Paraguay, Paraná y Uruguay, y yo les diría conformando una unidad realmente política, ideológica, formativa, totalmente alejada de lo que va a ser el resto de los jesuitas en el resto de América. En el territorio misionero vamos a encontrar que aparecen estas, ahí aparece el cuadro ese que no sé cómo sacar, aparecen, este es el territorio de nuestras misiones, las misiones del Guairá, ¿no es cierto? Este territorio misionero en donde tenemos los 30 pueblos guaraníes. Acá tenemos una misión más sumamente interesante, que no es el caso de analizar hoy, que son la misión de los chiquitos
Y acá tenemos la misión de los mojos. Esta zona misionera se maneja con un planteo de concepción de unidad de los pueblos totalmente diferente de lo que se maneja la conquista. ¿Qué es la conquista? ¿Qué significa la conquista? ¿Y por qué los misioneros jesuíticos no se apoyan en ese concepto? La conquista americana se va a hacer en un contexto político, económico y geopolítico en donde Europa, fundamentalmente el norte de Europa, Flandes, Italia, están entrando en la revolución mercantil, en el comercio y demás. Castilla, que es quien nos descubre, está en una todavía quieta edad media, ¿no es cierto? Y desprovista de todos bienes de consumo o de todos bienes mercantiles que pueda lucrar para traer un desarrollo a un territorio muy desguarecido, como fue el territorio de Castilla. Y cuando vienen acá, no van a llegar a América, sino quieren hacer una ruta, como sabemos, a las Indias, si no vamos a entrar en este detalle, pero vamos a ver que acá se va a dar un fenómeno realmente muy significativo. Y es que se van a encontrar con un continente densamente poblado y enormemente rico en dos elementos que no son lo que abunda en Europa, alimentos y metales, lo cual es realmente una especie de tocar el cielo con la mano, ¿no es cierto?, al haber llegado acá. Pero ¿qué sucede? Acá se ha hecho a través en una simple división política a través del Tratado de Madrid, a través del Tratado de Tordesillas, se ha dividido la zona de hegemonía americana en dos potencias colonizadoras, España y Portugal. A España le corresponde todo lo que tiene que ver con la cuenca andina y con toda la zona de los minerales. Y a Portugal le va a tocar toda la zona de nada más y nada menos del Brasil, en donde aún no se habían encontrado los metales que van a aparecer en el siglo XVIII, en el famoso estado de Minas Gerais, ¿no es cierto? Necesitados fundamentalmente de metales en ese momento, ¿no es cierto? El Brasil, desesperado porque no llega a tener los metales que aparecen en la zona ocupada de España, va a armar a equipos de bandoleros, llamados los bandeirantes, que van a atacar sistemáticamente a todos estos pueblos guaraníes que querían empujarlos para poder llegar a la zona de los metales. Acá tenemos Potosí, sería el centro fundamental de la platería, ¿no es cierto? Dentro de ese esquema aparecen los padres jesuitas. ¿Quiénes son estos jesuitas? No cualquier jesuita puede formar parte del proyecto de las misiones. Hay una estadística que se ha hecho a través de estudios históricos con documentos en el Archivo General de la Nación que muestra que cada 50 postulantes a participar de las misiones jesuíticas los son aprobados 1 o 2. Tenían que tener cualidades muy especiales, porque lo que se propone el territorio de las misiones es un elemento totalmente opuesto a lo que se están proponiendo las grandes tropas conquistadoras de España y a su vez de Portugal. Primero, no buscan la guerra, no buscan enfrentarse, pese a que tuvieron mártires, pese a que los guaraníes mataron jesuitas, pese a que fue difícil la convivencia. Van a postular fundamentalmente la jerarquización del individuo dentro de estos guaraníes, ¿no es cierto? Con lo cual nos vamos a encontrar con 3 medidas claves. España, cuando conquista, trae la lengua, trae la religión y trae la fuerza militar. Los jesuitas, cuando llegan, han aprendido el guaraní, no les exigen hablar el castellano, no los convierten al cristianismo y no usan las armas. O sea, son 3 elementos diametralmente opuestos a lo que va a ser la mecánica de la conquista, ¿no es cierto? Y como esto van a haber otros elementos más. Estamos viendo en esta llegada casi en el 1610
Estamos viendo que hay en muchos lugares, inclusive Perú, Bolivia, inclusive en México, por supuesto, todas poblaciones fortificadas para defenderse contra lo que se llamaron los malones, ¿no? Contra las arremetidas de los indígenas que quieren expulsar al enemigo. Y lejos de fortificarse los pueblos misioneros, son pueblos que se van a caracterizar, por ejemplo, por tener 2 sacerdotes o un sacerdote y un hermano coadjutor, y 2.000, 3.000 guaraníes conviven, se respetan, se aceptan, ¿no es cierto? Insisto que los jesuitas tuvieron mártires, pero insisto también en que de alguna manera fueron mostrando un respeto, una aceptación de las cualidades de los guaraníes que hizo que poco a poco se fuera generando una especie de pacto de confianza mutua. Voy a poner 3 ejemplos. El primero de ellos es la corona española exige el impuesto per cápita, lo que llama la capitación. Los jesuitas consideran que el impuesto per cápita es humillante. Entonces resuelven pedirle al rey, y lo logran, que en vez que les quite la capitación. Como el rey no la quita la capitación, ellos resuelven que cada pueblo, cada misión, pague el correspondiente a la capitación, pero que no sea cada uno de los soldados, de los guaraníes, porque sería una forma de cierta esclavitud, de estar sometidos, ¿no es cierto? Con lo cual aparece un tema de dignidad realmente muy significativo. Primer tema. Segundo tema, hasta lo que yo puse en el cuadro como la batalla de Mboré, ¿no es cierto? Hasta 1641 estos territorios fueron constantemente arrasados por los bandeirantes. Y era imposible defenderse, llegaban armados, a caballos, salvajes. El guaraní es un pueblo no guerrero, es un pueblo que podríamos decir que tiene relaciones ancestrales entre sí a través de siglos infinitos, ¿no es cierto? El guaraní es un hombre de gran espiritualidad, y esto creo que fue uno de los temas que conmovió o que convenció a los jesuitas. El guaraní, por supuesto que el jesuita llegó con la misión de evangelizar, esto no cabe la menor duda, pero evangelizar protegiendo. El guaraní tiene un sentido de espiritualidad muy, muy grande, y tiene una figura principal o divina que es Tupá. La palabra Tupá es sumamente interesante porque Tupá quiere decir en guaraní asombro, sorpresa. Es decir, la figura o el nombre o la palabra que nomina al Ser Supremo es tan impresionante que provoca sorpresa. Es decir, esto es algo que conmueve al jesuita. Y la misión en la vida del guaraní consiste en la búsqueda de la tierra sin mal. Están en una búsqueda, en un peregrinaje por distintos lugares de las selvas, ¿no es cierto?, buscando la tierra sin mal. Los jesuitas rápidamente asocian esta búsqueda de la tierra sin mal como lo que sería el recorrido terrestre del ser humano, que recorre la vida para buscar la tierra sin mal, que sería el cielo, ¿no es cierto? Es decir, este tipo de espiritualidad, este tipo de concepción, en vez de ser sofocada o forzada a cambiar el nombre de Tupá por el de Dios, a cambiar el tema de la tierra sin mal por la palabra cielo, lo que fuese, fue acomodándose a los distintos conceptos religiosos que mantiene el cristianismo, ¿no es cierto?, y se fueron adaptando juntos. No fue una imposición, no fue una dominación de ninguna manera. Si sumamos a esto, les mantienen la lengua. Los jesuitas hablan la lengua guaraní, inclusive tenemos algunos jesuitas que hablan de la importantísima calidad, complejidad de la lengua guaraní, ¿no es cierto? Las estructuras sociales de los guaraníes son a través del cacicazgo.
El cacicazgo es una de las instituciones de pueblos primitivos más ricas que hay, ¿no es cierto? Porque estructura la sociedad, los grupos sociales, y los jesuitas rápidamente aceptan esta teoría del cacicazgo, mantienen el cacicazgo y valoran a los jesuitas y van a formar un cabildo de caciques. El cabildo que forman los jesuitas no es un cabildo de españoles, sino un cabildo de jesuitas. Hay inclusive inventarios del siglo XVII, fines del XVII, principios del XVIII, que hay 4.000 indígenas y 2 padres. Entonces el manejo y la administración está hecho a través fundamentalmente de los caciques, dirigidos, coordenados y demás por los jesuitas. Estos bandeirantes van a recorrer terriblemente y destruir terriblemente los pueblos. Esta es una de las causas por las cuales se supuso durante mucho tiempo que no había pueblos del siglo XVII prácticamente, porque el predominio bandeirante fue total, se destruyeron muchísimos pueblos, hasta lo que se llama la batalla de Mbororé, que la tenemos en este cuadro. Esta batalla de Mbororé pone fin a los avances bandeirantes, que seguían los avances de Portugal, pero de una manera muy interesante. Los jesuitas solicitan al rey de España, que el rey de España además lo respeta y les hace caso porque se da cuenta que es el único frente que hay entre Brasil o Portugal y España, y la zona española, y los jesuitas le dicen que si no les deja el uso de armas no hay forma de defenderse del avance del Brasil. Y el rey les concede el uso de armas. Cuando el rey les concede el uso de armas, nos vamos a encontrar que empieza a aparecer realmente una instancia de enfrentamiento, de armamento, de armado de pueblos, ¿no es cierto?, que se concretan en la batalla de Mbororé, en donde se detiene definitivamente a los bandeirantes o al Portugal y empieza un periodo de paz, un periodo de construcción, un periodo de evolución, no solo territorial, sino también urbana, rural, de administración y fundamentalmente de los cultivos, que ellos son los que tienen como cultivo fundamental el tema de la yerba mate, ¿no es cierto? La batalla de Mbororé significó la organización de las misiones jesuíticas. Han aparecido unas flechas que yo no puse, no sé qué son. Acá tenemos entonces la conformación de los pueblos y estos son los 30 pueblos que conforman esta zona de lo que se llama las misiones del Guairá. Estas misiones del Guairá, con el correr del tiempo, se van a ir institucionalizando a través de una organización, laboriosidad y trabajo incesante de los padres en tierras de laboreo, en conocimientos, podemos llamarlo estudios de oficios, por eso son tan importantes las escuelas, y se van a conformar realmente centros de una cultura realmente fabulosa que van a tener en toda esta provincia del Guairá, van a tener como capital la misión de Candelaria, que están viendo ustedes el plano de Candelaria. Es tan importante la aparición de esto que en 1677 encontramos una carta que el obispo de Buenos Aires manda al superior de los jesuitas en Candelaria y le pide, leo textual, indios inteligentes y maestros para trabajar en el techo de la catedral, que acá no hay nadie capaz de hacerlo. Y hace toda una descripción de cómo se llueve, de que no lo pueden arreglar, de que tiene una mesa, que se le rompieron 2 patas y no hay quien la arregle. Es decir, el proceso cultural más rico que se está dando en este cono sur, digamos, de América del Sur, lo están dando las misiones jesuíticas. Y estas misiones jesuíticas van a generar 2 procesos simultáneos. Una gran producción agrícola
segundo lugar, un gran proceso de comercialización, van a exportar parte de sus productos y se van a convertir en un emporio impensado en este territorio misionero. Está conformado por 30 pueblos. Esos 30 pueblos van a ser 8 del Paraguay, 7 en el Brasil y 20 en Argentina. Esos pueblos van a tener a sus pobladores eximidos de la encomienda. O sea, están salvados de los avances de los encomenderos. No pagan, como dijimos, la capitación, ¿no es cierto? Y todo esto lo hace entrar directamente en contradicción con el proyecto colonial. El proyecto colonial busca lucro, busca explotación, busca dominación de la tierra, busca distribución territorial, y esto va a ser uno de los anticipos, digamos, de lo que se va a convertir más tarde en la llamada o dramática expulsión. A partir de la etapa de Mbororé, se organizan grandes talleres. Esto sería la segunda etapa de las misiones jesuíticas. La primera era la heroica, con toda esta defensa. Después viene la etapa de consolidación y desarrollo. Entre 1650 y 1700 se organizan los talleres, se organizan definitivamente los 30 pueblos. Se prohíbe el acceso a extranjeros. Si llega algún extranjero y tiene que dormir en algún lugar del territorio de algún pueblo misionero, hay una casita afuera en la cual puede dormir para que no contamine con los vicios de la conquista o de la colonia a los pueblos guaraníes. Esto es interesante, porque después va a haber una carta de un cacique muy importante que le va a escribir al rey, ¿no es cierto? Pero en 1691 llega un viaje, un barco, con una población de jesuitas a este proyecto floreciente que se está dando en la región, en donde van a venir jesuitas alemanes, jesuitas flamencos, austríacos, italianos, entre los cuales llega una figura detonante que va a ser Brassanelli, un hermano que figura en los inventarios como cirujano, dentista, escultor, dibujante, un poco que hace de todo, y va a ser una figura rectora. Realmente Sustersic fue quien descubre el rol preponderante que Brassanelli va a tener a partir, digamos, del fin del siglo XVII hasta su muerte, el papel que se va a ejecutar en el tema de las misiones, ¿no es cierto? Y vamos a ver que a partir de esto aparece una renovación cultural y artística muy importante en las misiones. Estoy haciendo un cuadro muy escueto, ¿no es cierto? Entra la influencia italiana, antes teníamos una suerte de influencia española, y se empiezan a construir grandes templos en piedra. Podemos citar a San Borja, Concepción, Loreto, Itapúa, San Javier, finalmente San Miguel en Brasil, San Ignacio, Santa Ana en Misiones, y Trinidad y Jesús en Paraguay, en los cuales aparecen dos figuras nuevamente descollantes, Brassanelli siempre y Pietragasa. Brassanelli va a morir en 1728, o sea que de 1691 a 1728 son más de 30 años en los cuales cumple un rol trascendente en el desarrollo de lo que podríamos decir el arte de las misiones jesuíticas. Esto quiere hacer una salvedad. Cuando hablamos de arte, a través de los conceptos del arte occidental, estamos hablando o incorporando dos valores que nos parecen indisolublemente asociados con el arte, que son por un lado la originalidad y por otro lado la belleza. La originalidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el creador va tomando a partir de elementos que le vienen de la historia, del pasado y demás, pero va tomando innovaciones, generando producciones con una innovación lo suficientemente fuerte como para considerarla innovadora
Y esto sería el tema de la obra de arte. Y por otro lado, también consideramos una valoración asociada a la belleza. Esto es más discutible. Es decir, hay ciertos parámetros culturales que aluden fundamentalmente desde el Renacimiento, más tarde desde el siglo XVIII, a la idea de belleza, entendiendo la belleza como la proporción, la armonía y demás. Pero claro, no es universal. Si yo voy a las pirámides mayas y veo a Tepozotlán y veo a Quetzalcóatl, no estoy hablando de la belleza en sentido europeo clásico, digamos, tradicional. Hay distintos parámetros, hay distintas interpretaciones. El guaraní, ¿qué producción artística tiene? Poca, se la conoce poco. El tema fundamental para el guaraní es la madera, por lógica, vive en un clima selvático. No solo proviene del Amazonas con familia tupí, sino que toda la zona del Guairá era, hoy ya no lo es lamentablemente, una zona densamente boscosa, ¿no es cierto? Y vamos a ver que entonces el modelo fundamental va a ser la madera. Y va a ser la construcción derivada de la madera y ciertas creaciones artísticas que tengan que ver con la madera. ¿Qué aporta el jesuita? El jesuita que viene del barroco. Y el jesuita que viene del barroco es un jesuita que tiene que ver con todo un concepto que se va a dar en el movimiento barroco, producto de los movimientos de la Contrarreforma, ¿no es cierto?, en los cuales aparecen determinados criterios, como la teatralidad, como el drama, como la dinámica, como la tensión. Y ese tema de la tensión y de la dinámica no es un tema común con el guaraní. El guaraní toma modelos simples, trabaja lo geométrico, y vamos a ver acá un encuentro, desencuentro y vuelta a encontrar de las visiones dinámicas barrocas con las visiones más esquemáticas indígenas, guaraníes. Y justamente la figura de Brazanelli es un hito en este contexto. Y esto lo hace realmente interesante, ¿no es cierto? Los jesuitas no vienen a querer imponer. Y por otro lado, los indígenas, los guaraníes, se resisten a determinados modelos cuando esos modelos no son considerados por ellos como aptos. O sea, tienen la posibilidad o la potestad de no aceptar lo que les imponen. Esto es realmente importante. Y esta es un poco la explicación de esta espiritualidad tan curiosa que se ve en el mundo de las misiones. Yo me acuerdo hace muchos años en un viaje histórico que hicimos con Sustercic y otros compañeros y el profesor Esquenone, y estábamos en Yaguarón, en una capilla preciosísima paraguaya, y el sacerdote celebraba misa, y celebraba la misa en mitad castellano y mitad guaraní. Las partes más importantes de la misa, como la consagración, el ofertorio y demás, en guaraní, lo cual me sorprendió enormemente. Y la feligresía, que estaba llena la capilla, cantaba, había canciones en castellano y canciones en guaraní. Todos los fieles cantaban siempre, pero cuando era guaraní, parecía que el sonido se venía abajo. Era impresionante, o sea, cómo a través de la lengua pudieron mantener una espiritualidad fabulosa puesta por la evangelización jesuítica no forzada. La materialización de la religiosidad indígena solo puede darse de esa manera cuando existe libertad y respeto, no imposición. No era obligatorio ir a misa, no era obligatorio convertirse, y se convertían todos. Es decir, no fue imposición.
Y pudo entrar muy bien esas conversiones y mantenerse durante muchísimo tiempo por esa característica de espiritualidad guaraní, ¿no es cierto? Producto del barroco y ensamblado con el mundo indígena, la plaza misionera. Todas las misiones jesuíticas tienen la misma planta. Tenemos una gran plaza, esa plaza puede estar tomada del lugar del mercado indígena, pero también es la plaza barroca, la plaza del teatro, y la plaza donde se hacían las ceremonias, donde se hacían las procesiones, con un sistema de casas que vamos a ver enseguida, planteadas muy esquemáticamente, que es la típica casa guaraní, en donde en las casas más importantes vivían las viudas, los huérfanos, los caciques, con sus distintas parcialidades. Esta es la plaza. Esta plaza que estamos viendo es Santa María de Fe. Hoy no nos queda nada, prácticamente, ¿no es cierto? Lamentablemente ya ha cambiado mucho. Fíjense ustedes, las casas son las casas guaraníes, lo que se llama las casas, casas islas. Son grandes rectángulos que van a tener galerías sumamente inteligentes, las galerías. El largo de la galería tiene que ver con las posturas del sol, con lo cual nunca le va a dar el sol directamente al muro. Esos muros van a estar sostenidos por horcones de madera y muchas de estas casas van a tener los techos, es decir, entre la pared y el techo va a haber una abertura que va a posibilitar la ventilación. Uno de los grandes problemas que se encuentran los jesuitas es que en esta casa, acá estamos viendo Santa Rosa, en estas casas no hay divisiones, todos viven juntos, vive la tribu. Y ellos tienen un poco la obsesión de poner separaciones y hacer viviendas unifamiliares. Vamos a ver en una serie de escritos cómo se intenta, pero se va con paciencia, se va logrando sin demasiada imposición. Esto lo muestro porque cada vez que voy a Santa Rosa veo una menos. Esto es una puerta de una de las casas, una puerta original jesuítica. Cada vez hay menos. Fíjense el diseño, que es extraordinario. Tenemos la galería. Esa galería sirve para cubrir del sol, es una época, hay grandes lluvias, y es el espacio de sociabilización. ¿No es cierto? Se puede estar bajo la lluvia, y la lluvia va a tener la descarga del agua directamente en grandes canaletas que van a derivar como riego a las tierras de cultivo. Estos se han perdido muchos hoy, lamentablemente. La construcción del muro es una construcción en base a la madera, el horcón. Este es el tronco de madera que sustenta todas las construcciones. Y este tronco de madera hace que el jesuita esté aceptando un sistema constructivo característicamente guaraní, ¿no es cierto?, que es el que estructura toda la iglesia. Acá tenemos, o todas las casas, acá tenemos la iglesia de Capiatá, en las cuales se los muestro, es una iglesia más moderna, pero quiero que se fijen cómo tenemos las cabreadas, acá tenemos el muro con los pilares, que son los horcones que están dentro del muro, y toda la estructura está hecha en base a eso, fíjense. Este es un sistema de construcción guaraní. Es un sistema de construcción característico de la zona guaraní que se va a mantener, y vamos a ver claramente en el caso de las misiones jesuíticas, mientras no aparezca la cal. La aparición de la cal es un tema que va a posibilitar un sistema de construcción alternativo que sería con bóvedas. La única imagen que tenemos fechada o que tenemos con una nominación es la famosa imagen de la Virgen de Avillú. Es una imagen muy antigua, hecha por un indio en Itapúa, y que nos muestra el modelo primitivo de la imagen. La imagen es europea. El indígena no tiene una imagen propia. La imagen es europea.
pero cuando el indígena va a acoplar la imagen a su producción, lo va a hacer a través del uso de la madera. Hay pintura, pero hay mucho menos, y también es cierto que la pintura es muy fácil de deteriorar, con lo cual recordemos que se ha perdido muchísimo. Acuérdense lo que yo les decía, que hasta groseramente los estudios e investigaciones de Sustersick se consideraba que no quedaba nada del siglo XVII, porque se había todo perdido con la quema de los pueblos por parte de los bandeirantes. Después se han encontrado una serie de obras realmente muy significativas, y hoy podemos localizar, gracias a esa investigación, imágenes del 17, imágenes del 18. Las imágenes más antiguas son estas esculturas horcones, que en realidad es el tronco de árbol al cual le injerto una cabeza y manos. No hay más trabajo que eso. Fíjense ustedes, es el tronco con pliegues muy lineales que siguen la línea del tronco, al cual se le injertan estos brazos. En algún caso aparece un libro sostenido en un brazo, aparece algún elemento. Miren el trabajo, por ejemplo, en la falta de naturalismo, el trabajo en los pies. Aparece apenas el pliegue levantado un poco para que aparezca la idea del pie, ¿no es cierto? Estas serían las primeras imágenes llamadas estatuas horcones. El horcón es esta típica construcción, es lo mismo que veíamos el pilar en el muro. Es la estructura, es el mundo de la selva en el cual el guaraní se movió. Aparece una segunda instancia a estas imágenes, en las cuales seguimos estando dentro del concepto grosero del horcón, generando algunas diferencias, ¿no es cierto?, en el cual tenemos conceptos de gran rigidez, de escasa descriptividad, son escuetas, son realmente, yo les diría, geométricas, con mucha simpleza, pero empiezan a ver ciertas cosas como ser el horadamiento de las capas, que permite una cosa que fue realmente muy significativa, que fue que casi todas las imágenes son imágenes ahuecadas. Y se ahuecan por una razón muy sencilla. Muchas de ellas estaban hechas para ser puestas en retablos. Entonces había que ahuecarlas para que el retablo pudiera sostenerlas. Esto tejió la fábula de que los jesuitas guardaban adentro de las imágenes el oro, la plata, las piedras preciosas que no mostraban y que era el tesoro guaranítico, ¿no es cierto? Aparece poco a poco la descripción narrativa, pero siempre con elementos que tienen que ver con lo simbólico, con lo geométrico, con lo escueto, fundamentalmente con lo escueto, ¿no es cierto? Esto sería lo geométrico, y lo simple sería la característica de los jesuitas hasta que llegue la influencia de lo barroco. El barroco va a introducir formas dinámicas, ilusionistas, ¿no es cierto? En cambio acá, aunque tengamos una historia, San Miguel con el demonio, fíjense que tenemos esa historia plantada desde una rigurosidad lineal. Miren los pliegues. Acá tenemos un estofado simple, casi policromía simplemente, ¿no es cierto? Miren lo monstruoso, el tema de San Miguel es un tema muy común y muy frecuente, es el tema de la lucha del bien y del mal. Del bien y el mal, es la lucha en la vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a ser muy importante en todas estas representaciones misioneras. Yo les quiero hacer una aclaración. Yo no he tomado las obras que les muestro a través de una valoración estética de las obras más importantes, sino las obras más representativas del fenómeno peculiar que son las misiones. Si vamos a una de las misiones, Santa María de Fe, nos vamos a encontrar con una imagen, la imagen de Santa María de Fe, una imagen realmente extraordinaria y que está mostrando un poco la síntesis a lo cual ha llegado
la representación de lo misionero. Es como una columna que se levanta con la solidez que indica la fe. Es una figura muy grande, 1,81 m tiene la figura, que está sobre una peana, que está sobre otra peana y que está sobre una base atrás del altar. Teóricamente seguimos con la idea del horcón, al cual le pongo una capa que la rodea. No rompo, no estructuro una composición dinámica. Pero va a ser un modelo típicamente autóctono. Cuando digo autóctono, quiero decir guaraní, sino también con cierta influencia ibérica o italiana, europea. Frente a eso se va a levantar esta imagen de Brassanelli de la Inmaculada Concepción. Y acá empiezan a ver el fenómeno de enfrentamiento, de síntesis, de amistades y discordias entre dos modelos a seguir. Esta es la narración del barroco. Esta es la teatralización del barroco. Esta es la síntesis de lo americano. Acá empiezan a aparecer un elemento que trae el barroco, fundamentalmente cuando llega a Brassanelli, va a traer, y lo vamos a ver mejor después, va a venir imbuido de las novedades de Bernini. La gran dinámica, la gran teatralidad de Bernini. Y aparecen las imágenes de los santos, ya no berninianos, sino en general, las imágenes en éxtasis, que viene un poco a través de Santa Teresa, los éxtasis, es decir, los santos que están con la mirada puesta en otra esfera, en otra realidad, y se van a oponer a la concepción realista del presente, del aquí y el ahora del indígena. Se van a oponer realmente, van a ser dos visiones. Las miradas indígenas miran el mundo, miran la tierra, nos miran a nosotros. Las miradas de los santos barrocos están en éxtasis, miran la gloria, miran otra instancia. Junto con eso aparecen dos elementos más. El tratamiento de los pliegues. Se empiezan a trabajar pliegues aplanados, lineales. Empieza a aparecer cierto elemento geométrico. Se mantiene, dijimos, el horcón, pero aparece todo un manto que lo envuelve. Y ese manto tiene una fluctuación, tiene una curva y contracurva, más cercano al barroco. Aparece la peana, y en la peana aparecen prototipos de lugareños. Si bien tienen ruidos, cosa que no es lo habitual, son prototipos realmente de lugareños. Y aparece otra representación característica en la otra peana, que es el purgatorio, las ánimas del purgatorio. El tema del purgatorio es un tema muy común en Europa de ese tiempo, pero es un tema muy común en el mundo guaraní, porque está apelando también al mundo de inframundo del guaraní. O sea, es un tema que puede asociarse a las dos concepciones. Y lo hace de una manera muy amigable, se aunan las concepciones. Pero bueno, las figuras se empiezan a humanizar. No rompemos totalmente la frontalidad. Las figuras se vuelven a humanizar a través de posturas gestuales,
a través de trabajo de telas, lo que era el horcón empieza a cobrar movimiento. Y acá justamente en esta imagen quiero hacer referencia a un punto que aludí al inicio, el tema de la originalidad. En el mundo del arte iberoamericano es común hablar de un concepto que no se trabaja de esta manera en Europa, que va a ser el tema de las cabezas de serie. La idea sería la siguiente. Se supone que un español que llegó de Granada quiere hacer algo en su lugar de origen, en su lugar de residencia, cualquiera que fuese en América, y recuerda lo que vio en Granada y trata de trasladarlo. Y un señor que nació en Yucatán, vivió con esa figura que recordaba Granada y la va a trasladar cuando va a Guatemala, la va a trasladar y desde el recuerdo, desde la reconsideración, va a trabajar esto. Es un esquema planteado por Bayón, fundamentalmente en el arte sudamericano, cabezas de serie. En el caso concreto de Paraguay y de las misiones guaraníes, el tema de la cabeza de serie es muy clara con los maestros, y el maestro que está en este lugar es Brassanelli. Tenemos proyectos hechos por Brassanelli, que sin duda tiene un taller de ayudantes que colabora con él y que hace y trabaja sobre temas surgidos de sus modelos originales, a los cuales le van a agregar algo, o le cambian la orientación de la cabeza, ¿no es cierto? O le adelantan una pierna sobre la otra, pero empiezan a aparecer este tipo de representaciones que nos recordarían lejanamente aquel horcón, pero que se vuelven descriptivas, se vuelven narrativas. Y esto es parte de este tema, del cual vamos a ver como generador de cabezas de serie, se lo ha podido localizar a Brassanelli en más de 4 o 5 cabezas de serie sumamente importantes. Cuando llega el barroco a América, va a llegar la gesticulación, va a llegar la teatralidad y va a llegar también la narrativa. Fíjense acá cómo aparecen los ornamentos. Acá tenemos esta imagen gesticulante. Acá tenemos esta figura de San Ignacio. Esto sería la gran introducción del barroco italiano, de origen berniniano, que va a introducir Brassanelli. Y que vamos a ver realmente, significativamente, en un lugar que es de un encanto y de una maravilla impresionante, si bien no es el original porque está reconstruido, lo que reconstruye la capilla Loreto de la misión de Santa Rosa en Paraguay. Y acá aparece un conjunto que están viendo de la Anunciación, que realmente es un conjunto extraordinario, atribuido definitivamente a Brassanelli. Por supuesto, cuando digo atribuido, sabemos que no hay firmas, o sea que simplemente son estudios metodológicos y demás, historiográficos que nos permiten, en donde se plantea la aparición de un conjunto de 2 esculturas en las cuales aparece el ángel anunciándole a la Virgen María que va a ser madre. La foto por ahí es un poco como confusa porque está en esta capilla Loreto, que tiene pinturas detrás que también se atribuyen al equipo y el taller de Brassanelli. Por lo tanto, por ahí se confunde un poco. La figura del ángel
Es una figura que llega como teatralmente, está aterrizando, pero tiene un contexto de estudio de pliegues y de líneas que la hace más que significativo. Un rostro bellísimo, ropa abundante, muchos pliegues, postura dinámica. Se aleja de lo geométrico, se aleja de lo simple que estábamos viendo. Un rostro con la nariz respingada, la cabellera rizada, como tienen los ángeles a partir del éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Pero si miramos la parte inferior de la escultura, nos alejamos de Bernini. Acá hay una estructura de organización geométrica rigurosa, rítmica, pero con una rigurosidad que no guarda relación con la narrativa barroca. Y si lo comparamos con la figura de la Virgen, que hincada está recibiendo el saludo del ángel, miren la diferencia de estos pliegues, sus curvas, su contracurva, en relación a la geometrización de estos pliegues. Parecería que el ángel estuviera mucho más cerca de lo chamánico, lo estructurado, de la espiritualidad guaraní. Y esto está más cerca de lo europeo. Fíjense la figura, miren las curvas, las contracurvas, imágenes bellísimas. Pero miren los pliegues como se plantean desde otro lugar. Si avanzamos, nos vamos a encontrar de nuevo con ese tema de las cabezas de serie, con eso que deriva de los famosos horcones que habíamos hablado, pero cada vez más dinámicos, cada vez más en movimiento, cada vez con más trabajo narrativo, un viento que se lleva los pliegues. Y miren la diferencia con el San Miguel matando al demonio que vimos al principio y esto, miren lo barroco de esto, miren el movimiento, la dinámica. Es otro mundo. Ahora, se va a dar un fenómeno curioso. Cuando Susterfic empieza el estudio de las imágenes, queriendo buscar la quinta pata al gato, digamos, ver cómo se construye un conocimiento sistemático de un corpus de obra tan fabuloso como el que hay en las misiones, llega a estipular dos cosas distintas. Por un lado, hay imágenes del siglo XVII, no todo perdido como se decía. Y por otro lado, se partía de la base de una sola obra, realmente fechada, que es una obra quizás más importante y paradigmática de las misiones jesuíticas, que es el friso de los ángeles músicos de Trinidad. Trinidad es una de las últimas misiones que se hacen. Y tiene un friso en la parte superior de sus muros, en la capilla mayor, tallado, que por lógica no pudo haber sido hecho antes que el muro, porque está en el muro y tallado en el muro. Es decir, la única cifra certera era, por un lado, la Virgen de Avillú del siglo XVII, con esas imágenes más bizantinas, o el friso de los ángeles de Trinidad. Ahora,
sorprende la manera de. Quizás el friso de los ángeles músicos sea una de las obras más guaraníticas de las misiones. Entonces, en vez de concebir el fenómeno de la interacción de lo europeo, lo colonial, con lo guaranítico, a través de una progresiva hispanización o europeización de la concepción de la imagen, se da un fenómeno opuesto, en donde una de las últimas imágenes realmente es de los más guaraní que podemos ver. Acá deja de existir, en esta imagen que estamos viendo, dejan de existir, es una Virgen de la Candelaria, dejan de existir los pliegues aplanados, deja de existir la verticalidad lineal de esos pliegues, y empiezan a aparecer un juego de pliegues que se van geometrizando, esquematizando. Miren hasta qué punto. ¿Qué diferencia con estos pliegues? ¿Qué diferencia con estos pliegues? Acá se va todo esquematizando, geometrizando. Yo les diría también simplificando. Claro, yo los veo así en conjunto, siento de nuevo una idea de curva y contracurva, pero por ejemplo, si miramos acá, esta curva y contracurva estaría más dentro del esquema curvo y esto más dentro del esquema anguloso. Hay cierta estructuración de lo geométrico que empieza a invadir con el avance del siglo XVIII la concepción escultórica guaraní. Acá tenemos una Santa Bárbara, en donde podemos ver cómo, por otro lado, desde la existencia del horcón todavía, con un manto que lo recorre, tenemos la presencia de esos brazos fuertes, de esos pliegues fuertes, y miren cómo también se estructuran determinados pliegues, se esquematizan, pierden sensorialidad, se alejan del concepto de una tela flexible y entran en un juego geométrico importante. Vamos a ver que los pliegues se van a ir organizando. Estos son pliegues aplanados, como los que habíamos visto. Acá se organizan a través de la aparición de los pies, pero siempre desde un criterio de geometrización. ¿O qué diferencia con este San Miguel? Lamentablemente muy estropeado, con repintes posteriores, pero veamos las formas, en donde de nuevo entendemos la rigurosidad, la simetría, lo simple, lo sintético de estos pliegues. Si dejamos por un momento la escultura y nos vamos a la última etapa gloriosa de las misiones, que son la construcción de las grandes arquitecturas en piedra. Esto es San Miguel, Brasil. Es una plaza fabulosa,
Acá es donde se filma La Misión. Y tenemos acá, en cambio, los planos originales, digamos, el dibujo, reconstrucción de lo que era San Ignacio. Esta es la visión de San Ignacio. La plaza, la iglesia, lamentablemente la iglesia esto fue todo incendiado, se perdió prácticamente todo, estaba muy bien y se pierde todo prácticamente. Las distintas construcciones que se van a dar alrededor. Pero esta iglesia tiene un elemento que es clave. Primero, sabemos que trabaja acá Brassanelli junto con Pietragasa. Estos ángeles son de Brassanelli. Dijimos que de alguna manera el concepto final de la arquitectura derivaba del mundo de los horcones guaraníes. Y si van a San Ignacio, perdón, y ven los muros de la nave, se encuentran con el sistema constructivo guaraní. Este muro tiene estas hendiduras a donde entraba el horcón, en ese horcones descansaban las cabreadas, y vamos a ver que la altura del resto de la nave es recortada para que ofrezca la ventilación en un clima tan caluroso como hay en esta región. Hay muchas aberturas, entonces la idea es el calor fresco entra por debajo, el calor cálido sube y se expande por esto. Es un principio como va a ser después la banderola. Pero lo que me importa es esto, la estructura de San Ignacio Mini, San Ignacio pequeño, porque hay un San Ignacio Guazú grande en Paraguay, la estructura de San Ignacio Mini es igual de la que vimos en Capiatá, es decir, tiene el horcón de madera que se ha perdido, que es lo que sujeta toda la construcción. A diferencia de la otra gran construcción en piedra que se va a hacer, que es en la iglesia de Jesús, que ya se había encontrado cal, aunque por problemas de peleas con los monjes de Trinidad no se la pudieron usar, en donde, pese a una influencia española en las puertas y ventanas, nos vamos a encontrar que tiene la arquitectura preparada para recibir una bóveda. Y como se va a usar la cal, se reemplaza el horcón por columnas, por pilastras. Fíjense ustedes que está todo preparado para recibir una bóveda que nunca se pudo hacer. Hay un pleito que llevan los hermanos de los padres jesuitas de Jesús con los padres jesuitas de la Misión de Trinidad, que quedan ahí nomás. Los padres de Jesús encuentran una calera. Esto era vital porque la gran ausencia de cal modificaba todas las posibilidades de evolución arquitectónica. Los padres de Trinidad le hacen un juicio a los padres de Jesús diciendo que la calera estaba en territorio de la Misión de Trinidad, que la verdad no lo estaba. Fue una picardía de los trinitarios. Mientras está el juicio, la iglesia de Trinidad está recibiendo la cal que tiene la calera, que en realidad es de Jesús. Y cuando se termina de construir esto, entonces viene la expulsión. Y Jesús se queda sin bóveda, porque se quedó sin cal. Los pícaros son los de Trinidad. Trinidad es muy impresionante. Es una gran misión. Acá estamos entrando. Miren la importancia de la plaza de Trinidad, con todas las construcciones de las casas de indios, las casas de los caciques y demás. Y todavía encontramos en algunos restos de la arquitectura, estas son las casas,
la arquitectura, que tienen todavía restos de los horcones que en realidad sustentaban la arquitectura, que se fue perdiendo con el tiempo. Esta es la iglesia. Esta iglesia de estos picarones jesuitas que se apropiaron de la calera que no era de ellos, se pudo concluir con una bóveda construida gracias al uso de la cal. Ahora, en un momento dado, esta bóveda colapsó. Se vino todo abajo. Y cuando se vino todo abajo, arrasó con todas las esculturas, los relieves, este púlpito estupendo. Yo cuando fui la primera vez a Trinidad fue en el año 75, y uno entraba acá y era una montaña de escombros, apenas tapaban hasta esta altura, apenas se veía el arco. Y lamentablemente cuando yo estuve visitándola, veías que la gente iba con el camioncito, con la carretilla, y se llevaba la piedra de Itaquina, cual está hecha para construir sus propias casas, o sea que se desmanteló en gran medida. Pero felizmente cuando se declaran, o un poco antes de la declaración de Patrimonio de la Humanidad de las misiones jesuíticas de guaraníes, se entabla un proyecto de restauración, conservación, y va a ser una tarea enorme la que se hace en Trinidad, en la cual se trabajó no solo desmontando todo ese montículo que lo llenaba, sino que también en no todos, pero en muchos sectores, sobre todo esta parte superior, se trabajó con el criterio de la anastilosis. Anastilosis es un sistema que consiste en desmontar sillar por sillar de piedra, numerarlo, colocar, saber bien en qué ubicación está, limpiarlo, restaurarlo, o sea, solucionar los problemas que tenga, quitarle los hongos y demás. Cuando esté todo hecho, volver a construirlo en el exacto orden en que estaba. El primer edificio que se hizo con este sistema de anastilosis fue el Teatro de Dionisios en Atenas. Y bueno, acá hubo un proyecto que duró muchos años. Yo lo pude visitar durante el proceso de restauración. Una arqueóloga y restauradora, Zoraida, era la que se ocupaba de esto, y pudo, por ejemplo, entre los pedazos sueltos, reconstruir el púlpito, que es maravilloso. El púlpito para el mundo jesuita y para todo el mundo colonial es muy importante, porque es el lugar de la predicación. Y sabemos que el fin último siempre es la evangelización, con lo cuanto la idea del púlpito, y sobre todo el jesuita, que tiene un tema de oratoria muy importante, va a ser fundamental. ¿Quiénes trabajan todo esto? Trabajan talleres. Y estos talleres tienen maestros, tienen gente que hizo el dibujo, diseño. Pero son talleres que no son de europeos, son de guaraníes, tienen realmente un oficio, una concepción del trabajo, un método de trabajo realmente fascinante. Este púlpito es realmente sobrecogedor el trabajo que tiene, ¿eh? Miren ustedes, en donde aparecen elementos de la flora, de la fauna, del lugar. Lamentablemente se ha perdido mucho, se perdió con el derrumbe, se perdió con el tiempo y la extracción sistemática de partes que componían esta arquitectura. Y tenemos la capilla mayor. Y acá tenemos esto que se ve tan chiquitito, es el famoso friso de los ángeles músicos. Esta es esa pieza que yo les decía que está fechada. Está fechada porque forzosamente se debió hacer después de la construcción del muro.
porque está en el muro. Por lo tanto, si uno mira con ojos críticos y comparativos con la estatuaria anterior, cómo está conformado, cómo está hecho estos frisos, nos damos cuenta que pudiera parecer mucho más antiguo que obras que hemos visto anteriormente. Con lo cual acá cabe una reflexión. En estos procesos históricos, fundamentalmente en este jesuita, pero también en el mundo colonial va a pasar esto, van a haber dos componentes que van a funcionar, que se van a encontrar y van a generar lo que para uno se llama un híbrido. La palabra híbrido es horrible para nosotros. Yo digo que alguien es híbrido y estoy diciendo que es un tibio, que no. La palabra híbrido en este sentido tendría que ver con la incorporación y la yuxtaposición y el entrecruzamiento de dos tendencias que se enriquecen mutuamente, que se interfieren mutuamente. Y la conclusión a la cual podemos llegar viendo este friso realmente imponente, realmente maravilloso y sobre todo sorprendente, es que el final de las misiones jesuíticas, en talleres enseñados, planteados, disciplinados, estructurados por el maestro Brassanelli, se da un proceso de síntesis en el cual lo europeo, lo barroco y lo guaraní convergen en una síntesis extraordinaria, pudiendo realmente hacer lo que podemos llamar, en el más generoso, pleno y lindo sentido de la palabra, un arte mestizo. Un arte de unidad. ¿Qué lugar ocupa en arquitectura? Muy escueto, chiquito en metros, pero monumental en conclusión. Tenemos una construcción en pilastras que están sujetando desde el punto de vista arquitectónico. Quizás la misión de Trinidad sea la obra europea más fuerte del mundo de las misiones. Esta y San Miguel seguramente son las dos iglesias construidas según la mayor cantidad de cánones concebidos históricamente en el mundo de la arquitectura europea, pero coronados con una obra de síntesis en donde aparecen una serie de representaciones de ángeles tocando distintos instrumentos. Acá miren el ángel con el arpa paraguaya, por ejemplo. Los ángeles en organitos, en órganos, tocando un instrumento de viento, con una maraca, una virgen, una inmaculada, otra maraca, otro instrumento de viento. Son imágenes de una concepción racional, lógica, sencilla, intelectual y geométrica extraordinaria, que conforman una síntesis que sorprende con la decoración que tenemos en el resto de la arquitectura. Fíjense ustedes que acá tenemos las aberturas, con todo este decorado de figuras que tienen que ver con la flora y la fauna, aplanadas, muy planas, muy escuetas,
muy poco carnosas y sensoriales como es el arte europeo. Se dan todo una síntesis realmente impresionante, con un gran sentido del dibujo. Miren el trazado de las hojas, de las líneas. Con un capitel que tiene un origen sin duda europeo, pero que se separa totalmente de la formalidad europea que componen los elementos del capitel. Tenemos un origen por ahí corintio, por allá puesto en algún lugar, como un punto de partida. Y tenemos acá la serie de estos ángeles como un coro celestial que bordea la capilla mayor de la iglesia de Trinidad, que sintéticamente, escuetamente, pero armónicamente, culmina en una creación extraordinaria de un fenómeno que duró de 1610 a 1767, que fue la expulsión de los jesuitas. ¿Qué pasó en el camino? La relación de los jesuitas con su pueblo fue una relación que tuvo que ver con la confianza mutua. Fue una relación que tuvo que ver con el respeto a la identidad del otro. Fue una relación que tuvo que ver con la aceptación de las diferencias sin imponer cambios que modifiquen esas identidades. Y esto realmente no es común en un proceso colonial, de ninguna manera. Ahora, ¿qué sucede? A partir de esta batalla de Mbororé, a partir del uso de las armas, a partir de la defensa frente a los bandeirantes, a partir del freno que se le hace al Portugal y que pudieron estos pueblos vivir realmente en paz, nos vamos a encontrar que se entabla una especie de compromiso de confianza entre el jesuita y el guaraní. Pero de golpe esto se va a ver brutalmente violentado. Dijimos que los pueblos eran 8 en Paraguay, 7 en Brasil y 15 en Argentina. A través de la batalla que se va a dar y del dominio de Colonia del Sacramento en poder de Portugal, Colonia del Sacramento era un lugar estratégico para toda la comercialización que se hace desde el Paraguay y desde las Misiones, con lo cual el que el Brasil, auspiciado por Inglaterra, tuviera ese enclave, hacía peligrar realmente la hegemonía comercial del mundo hispánico. Por lo tanto, había que reconquistar o retener fundamentalmente Colonia del Sacramento. Se empiezan las tratativas y Portugal y España llegan a un acuerdo que se va a consolidar en un tratado llamado Tratado de Madrid en 1751. A través de ese tratado, España cambia el dominio de Colonia del Sacramento por los 7 pueblos portugueses, 7 pueblos que están en territorio de Brasil. Y ahí se arma un enfrentamiento terrible, que es lo que cuenta la película La Misión. Los guaraníes no quieren entregar los 7 pueblos que están conformados por gente de su pueblo, de su familia, de su tribu.
Y acá se plantea un problema terrible. El jesuita tiene voto de obediencia. Los guaraníes proponen hacer una guerra y reconquistar Colonia del Sacramento para España. Hacen la guerra, conquistan Colonia del Sacramento. Y le mandan una carta al rey diciendo que quieren darle Colonia del Sacramento al rey a cambio de los 7 pueblos. Pero el rey contesta que el tratado ya está firmado y que hay que entregar los 7 pueblos. Y esto rompe ese vínculo consolidado de confianza fundamental entre los jesuitas y los guaraníes. La mayor parte de los jesuitas acata, tiene voto de obediencia, acata. Insisto, es el drama que representa la película La Misión. Pero acá se quiebra algo que no se llega a recomponer más. Definitivamente no se llega a recomponer más. Bueno, finalmente, en 1769 se da la expulsión de los jesuitas y este fenómeno maravilloso, componedor, creativo, que suma voluntades de las misiones jesuíticas, se pierde, se disgrega. Y ese disgregarse hizo que fuera reemplazada la orden jesuítica por la orden franciscana en los pueblos. La orden franciscana es una orden espléndida, realmente me cae terriblemente simpática, pero es la opuesta a la orden jesuítica, es decir, el guaraní consideró, concibió y recibió del jesuita lo que el franciscano no le podía dar. Y se fueron de alguna manera desarticulando estos territorios, inclusive tenemos, por ejemplo, Yapeyú, misión jesuítica, se le da la intervención del virreinato al capitán Juan de San Martín, ahí nace San Martín, es el hijo del interventor, pero nos queda esta obra suprema, extraordinaria, del friso de Trinidad, y me gustaría terminar esto con una frase de Sustersic, que me parece que cualquier cosa que haga para emularla me va a salir peor, entonces lo más lógico es que la lea. Dice Trinidad: en la iglesia más europea se encuentra la obra más monumental, más representativa de la mentalidad autóctona. Es el punto más alto de la tecnología europea, unida a la afirmación y patente de la concepción plástica americana guaraní. Trabajaron maestros locales formados por Brazanelli. Bueno, me parece que es una obra digna de terminar la charla con ella. Muchas gracias por la atención. Gracias, Marinés. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Maravilloso, Marinés. Excelente, excelente. Muy bueno. Muchísimas gracias por la charla, Marinés. Gracias a ustedes por la paciencia. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante, ¿eh? Muy buena, muy buena. Siempre uno queda con ganas de más, con vos, Marinés. No quiere más. Todo no se puede. Ya sé. María Inés, nos enseñaste cosas que yo ni siquiera sospechaba que tenían esta gran capital de arte, inimaginable, nunca lo había oído tampoco. Me revelaste otro mundo de la solución. Te lo agradezco. Ángel, ¿qué decías, Ángel? Que me has hecho emocionar. Bueno, Bellísima, bellísima. vos lo has escuchado. Por todo lo que has planteado, por la labor de Darko, que tenía un gran puntal en voz, y por ese mundo que construyeron y que nos deja ver una cosa que yo estoy muy mal últimamente, una especie de
gran fracaso argentino, ¿no? He tenido el honor que he tenido yo también de oírlo a Sinone y a Darco. Esto es una caricatura. No, estuvo fantástica esta. Este final es bellísimo. Marinés, acá hay una pregunta. Dice, acá hay una consulta. ¿Por qué se considera que los jesuitas no impusieron su religión a los guaraníes, dado que las imágenes que prevalecieron en las misiones fueron las del cristianismo? Dos respuestas. ¿Por qué se considera? Porque para empezar no los obligaron a convertirse. O sea que de por sí no los obligan nunca. Segundo tema, los guaraníes no tenían imágenes. O sea que las únicas que quedan son las hechas por eso, porque el guaraní no hacía imágenes antes. ¿Dónde queda Trinidad? Trinidad queda enfrente a Posadas. Paraguay. Es fantástico, fantástico. Sí, faltaría añadir, tal vez, claro, que una exposición sobre la arquitectura. No se oye. Escucha. ¿Por qué no cierran los micrófonos y lo abre solamente el que va a hablar? Ángel estaba hablando. No, ahora está hablando de casos. Ángel. Yo ya he dicho esto que me emociona muchísimo y quiero escuchar lo que dice la gente en relación a las imágenes. María Inés, perdón, lo de las cabezas de serie, ¿eran cabezas que se iban haciendo así como en serie y después se colocaban? Lo de las cabezas de serie, para empezar, no son cabezas, puede ser una iglesia cabeza de serie. Perdón, es decir, a un modelo hecho por alguien, ese modelo sirve de inspiración a sucesivos ejemplares que van a surgir después. Por eso el tema en América no pasa por la originalidad. Esto es clave. Gracias, no sabía que era cabeza de serie, gracias. Una cosa, María Inés, los jesuitas, además de esto, le enseñaban a cultivar la tierra, a leer, a escribir, a todos los guaraníes, a las mujeres. Además, el nivel a cual llegó las misiones jesuíticas es impresionante. Por ejemplo, en Yapeyú se especializaron en hacer instrumentos musicales, eran luthier, hay un órgano en Alemania, en Augsburg, que está hecho por los indios de Yapeyú, por ejemplo. Después tenemos, en ese viaje de europeos que llegan, en donde llega Brassanelli, va a llegar también un gran músico que es Zipoli. Y Zipoli va a ir y fundar las misiones de los chiquitos. Y Zipoli va a ser también un gran compositor. En las misiones de los chiquitos, la especialidad fundamental va a ser la música, hasta el día de hoy va a ser la música, y va a ser uno de los constructores y presentes en la iglesia de San Ignacio, inclusive en la iglesia del Pilar nuestra, ¿no es cierto? O sea que había imprentas y muchos libros se imprimieron en las misiones jesuíticas. En nivel tecnológico, esto sí lo introduce Europa, esta tecnología, el guaraní no la tiene. Pero encuentran el guaraní, yo siempre hago la proporción, 2, 3 jesuitas contra 2.000 o 3.000. O sea, hay respeto, hay igualdad, y hay la capacidad de ver que algunos tienen la posibilidad de aprender y formarse en distintas disciplinas que van a considerarse el acervo económico y productivo de los pueblos que van a exportar a los distintos lugares, ¿no es cierto? Entonces, muchos trabajan la tierra, la idea de la tierra es del guaraní, el cultivo de la yerba mate es del guaraní, la toma el jesuita, pero lo traía el guaraní, ¿no es cierto? Va a haber, hay unos libros preciosos que se llaman Flores en los Jardines de Paracuaria, que es un libro de cartas que escribe el padre Sepp, que es el que funda la misión de San Juan Bautista, le escribe a su hermano, él es tirolés, le escribe a su hermano en el Tirol, y esas cartas se han guardado y se han hecho, Eudeva hizo hace años una edición en 3 tomos de esa correspondencia. Y es fantástico, los guaraníes que llegaron
con todo tipo de nivel de desarrollo o de subdesarrollo de acuerdo a las clases. Por ejemplo, hay una anécdota que cuenta que en San Juan le dan a una familia, la idea es, en general, hay tierras comunales que se trabajan para el pueblo y también hay una pequeña tierra para cada familia. Bueno, el padre Sepp cuenta que le tocaba el arado a una familia y le dan el buey, le dan el arado, ¿no es cierto? Y le dan las semillas para que vaya a sembrar. Y al rato ven que el hombre no viene, y se ve una fogatita. Y resulta que cuando van a ver qué pasa, mataron al buey, lo están haciendo a la parrilla, y no hicieron nada. O sea que existe toda esa gama de distintos tipos de desarrollo cultural, al lado de otros que están haciendo órganos. Ahora, el órgano que hace, la cabeza, el cerebro, la organización es europea, desde ya. O sea que la tarea de los jesuitas fue muy amplia, muy generalizada y profundizada en cada una de las especificidades que cada misión requería, ¿no es cierto? María Inés, Zípoli está enterrado en Córdoba, ¿no? En Córdoba, Catalina. sí, en Córdoba. Sí. Y si ustedes van a las misiones de los chiquitos, viajecito precioso de una semana, desde Santa Cruz de la Sierra, y hace el recorrido de los chiquitos, se va a ver cómo la tradición jesuítica se mantiene en el uso de la fabricación de instrumentos de tipo luthier, sí, adaptación de todo tipo de latas, maderas y demás, hacen conciertos. Ahí están haciendo, ya hace muchos años, un festival musical, que es cada 2 años, creo, 3 años. Cada 2 años. ¿Cada 2? Sí, cada 2 años, en el cual van conjuntos europeos y alternan y cuentan y hacen conciertos con conjuntos locales. Yo fui con un grupo de alumnos hace unos años, pero yo no quise ir para el festival, yo quise ir cuando están los pobladores autóctonos. Claro. Es un recorrido precioso, nos dieron un concierto para nosotros, realmente una tradición musical fabulosa. Y lo que es interesante es que las misiones de chiquitos, no la de los guaraníes, la de chiquitos, la UNESCO las ha declarado Patrimonio Cultural Viviente, porque hoy se siguen manteniendo las tradiciones que se seguían con la época de las misiones. Claro. María Inés, viaje recomendado. María Inés, quiero hacer una pregunta. El horcón, ¿de qué árboles? Distintas, maderas duras, curupay mucho, por ejemplo, en toda esa zona hay cualquier cantidad de maderas, tienen que ser maderas duras, esas maderas duras que duren y no se estropeen con la humedad. Otra pregunta complementaria, la vestimenta con la que adornaban con los pliegues y demás al horcón básico, ¿eran aplicadas o eran sobre un solo tronco la talla completa? Es el tronco trabajado y todo lo que se desprenda del tronco, la cabeza, los brazos, las manos son injertadas. Claro. Bien. Muchas gracias. Por favor. María Inés, pero en definitiva, ¿por qué los expulsaron a los jesuitas? Fue un gran problema internacional. Fue un gran problema internacional, se convirtieron en un poder dentro del poder colonial y eclesiástico y económico. Realmente la producción económica de las misiones jesuíticas fue brutal, realmente fue mucho más rica el territorio misionero que el virreinato del Río de la Plata desde ya. Y bueno, hubo cualquier cantidad de intereses creados, la precisa, por ahí no la sabemos, pero sabemos que es todo eso. Claro, se sospechaba que era una gran potencia que estaba en contra del rey de España. Y entonces, exactamente. Las malas lenguas decían que se querían independizar y hacer una república jesuítica. Está el libro de Lugones, ¿no? Que plantea sí. La cuestión. Exactamente. Bueno, María, nos estamos quedando sin tiempo. Una última consulta. Por favor,
Cuando hablas de Colonia del Sacramento, ¿es la colonia, la ciudad Colonia de Uruguay, la que vemos desde acá. ¿sí? Y tan al sur. Y claro, pero es la salida de todos los productos que vienen desde Paraguay en adelante. Claro, gracias. Es un lugar estratégico. Por eso se quedan los brasileros, que en realidad, el Portugal, que en realidad está manejado por Inglaterra. Ay, qué raro, siempre metidos. Bueno, muchas gracias, Marinés. Les recordamos que la charla va a quedar grabada para que la puedan volver a disfrutar. Bueno, Les agradezco gracias. enormemente. Muchas gracias a todos. Gracias, Marinés. ¿Cuándo aparece en YouTube? En 1 o 2 días ya la vamos a anunciar y ya va a estar cargada en YouTube y la vamos a anunciar por redes sociales, pero estén atentos porque mañana o pasado ya está cargada en YouTube. Ay, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.